en los 105.3 FM. Para continuar con el desarrollo de este programa, de este viernes, de este inicio del fin de semana, de un fin de semana feliz, por razones que no tenemos que explicarles a todos ustedes, ¿verdad? Porque el lunes no se trabaja. Pero no se lo vamos a decir. Exactamente. Recibimos ya en su segmento a la todoterreno de la radio dominicana, la más aclamada en Villa Duarte. ¿En Nico. serio? Qué raro que Michelle no ha llamado. Sí, Que ya mandó. Pero de que Nicole pisó esta cabina. Pusimos presente, Ya. me hacía falta ya la llamada. Sí. Bienvenida, Charina. Ya se puede bienvenida. perder en otro lado, pero no. Pero aquí no, jamás. Claro que no. No, señores, pues, hola pueblo, a todos. Ay, perdón, ¿Cómo? Nicole, yo creo que Nicole viene otro día y Michael llama como quiera, porque él está... Sí, él está pendiente. No, pero que Es nada que él más. es fiel al programa, Es ¿no? que, es que nada más nos llama por ella. Él es llama fiel al siempre. segmento de Nicole, hay que decirlo. No, Exacto. él es fiel al programa, lo escucha todos los días. Claro, Sí, Pero no, bueno, él es bueno. fiel, es verdad. El día que no está Tenemos Nicole, pregunta por ella. Claro. Ya dejamos continuar a Nicole. Señores, tenemos fin de semana largo y para santificar este fin de semana, vinimos a hablar de santidad. Vinimos a hablar de santos. Como debe ser. Oh. Exacto, como debe ser, para que tengamos más temas santos de qué hablar, pues hoy vamos a hablar de San Francisco de Asís. ¿Y por qué elegí a San Francisco de Asís para Exactamente. hablar el día de hoy? Yo me hago la misma pregunta. ¿Verdad que te la haces? Pero te la voy a responder. Realmente tú sabes que haciéndote un papel porque ya lo Claro, hablamos pero fuera yo del sé que aire. tú se lo preguntan y te las voy a responder. Yo sí tengo la duda. Pues bien. este año, a partir del 10 de enero del 2026, el Papa León XIV inauguró el año especial de San Francisco de Asís. Y es este año jubilar que va desde el 10 de enero del 2026 hasta el 10 de enero de 2027, en donde uno va a poder obtener gracias especiales e indulgencias plenarias si hace una peregrinación a algún santuario o alguna parroquia dedicada a San Francisco de Asís y pues Ok. también cumple todas las condiciones comunes para poder recibir una indulgencia plenaria, como la comunión eucarística, la confesión, orar oración por el las Papa. intenciones del Papa, Sí. etcétera. Ujú. Entonces, dado que estamos en este contexto del año de San Francisco de Asís, sería lo ideal pues empezar el primer Curiosanto del año Ajá. precisamente hablando de San Francisco de Asís. Y para los que Genial. todavía no lo recuerdan muy bien, San Francisco de Asís es este santo conocido como el patrono de la ecología, de la pobreza y de la compasión. Es el que también se le suele llamar como el pobre de Asís, pues él vivió toda su vida y dedicó todo su caminar de fe precisamente a predicar desde la sencillez, desde la humildad y la pobreza radical. Entonces, él toda su vida estuvo impactada por el versículo de Mateo 19, en donde Jesús envía a los discípulos a la misión y les dice que no lleven nada y que vivan de la providencia y la gracia pues de quienes se encuentren en el camino. Y ese versículo marcó su vida y a partir de entonces él empezó a vivir radicalmente en La vida pobreza. mendicante, Wow. ¿qué se llama? La vida mendicante, así es. Y bueno, pues se convirtió la pobreza en el principio y fundamento de su evangelio, del evangelio de Cristo que él predicaba pues Claro. con su vida. De su predicación. Exactamente. Y bueno, el primer dato que les traigo del día de hoy es que hoy no es el día de San Francisco, sino que el día de San Francisco se celebra el 4 de octubre. Y es algo muy curioso y es que en este día es como tradición en muchos países el llevar las mascotas a la iglesia para que sean bendecidas por Wow, el un día sacerdote. inclusivo. Exactamente, un día inclusivo, Un pero día inclusivo para mascotas, para sí. razas. Claro. Donde Exacto. las iglesias se vuelven pet friendly. Exacto, las iglesias se ven. Exacto. Hay algunas que son Exactamente. pet friendly
todo el año, porque usted ha visto siempre unos perritos que están afuera. Bueno. No, pero ellos entran porque pero no quieren entrar. Pero Exacto, pero el día de ellos. Perdón, Nicole. Ese No aplica, para el ejemplo, no aplica el perro de la doña que siempre le cae atrás que no la deja sola. No, y hasta va a Exacto. comulgar con ella. Exactamente. Sí, En la no. fila. No aplica. Ese no aplica, pero bueno, este día y también otro día en donde también es tradición llevar mascotas a la iglesia es el 17 de enero, que recién pasó, que es el día de San Antonio Abad, porque estos dos santos durante su predicación también fueron muy enfáticos en el cuidado de la creación del Señor, y por eso a San Francisco de Asís, el 4 de octubre, que es su día, también se le conoce como el patrono de la ecología y de su gran amor por los animales. Y el patrono del hermano Sol. Y el patrono del hermano Sol, Sí. ese no me lo sabía. Sí, es verdad, porque él le llama hermano a todo a Sí, toda la hermano naturaleza. Sol, hermana naturaleza, Sí. inclusive, más adelante les comentaré que llama hermana muerte a la muerte, señor. Wow. Oh, Dios Así mío. es. Hay El muchos segundo hermanos. dato que les traigo el día de hoy es que San Francisco de Asís realmente no se llamaba Francisco. No, pero ¿y cómo va a ser? Así es. No, pero hay datos, Algo no te hay cuadró ahí, datos que ¿verdad? pudiéramos obviarlo, Nicole. Hay datos que pudiéramos obviarlo porque eso le va a lacerar la sensibilidad al oyente. No, jamás. Eh. Simplemente estoy ampliando su acervo cultural. Y es que San Francisco de Asís, Pero eso hay que decírselo al paso a la gente. claro, San Francisco de Asís Ay, Dios. realmente fue llamado Francesco, que en español sería Francisco, Sí. porque su padre, que era mercader, en el momento en el que San Francisco nació, se encontraba en Francia. Entonces, para hacer alusión al francés, Ajá. lo llamaron Francesco, y desde entonces, el resto de su vida lo siguieron llamando Francesco. Sin embargo, el nombre con el cual él fue bautizado fue Giovanni, que en español sería Oh. Juan. Pero es Oh, Giovanni. Francisco suena mejor. Francisco Oh. como más, ¿verdad? Como más Team ácido. Francisco. Team Francisco. Exacto. Es verdad que hubieron unas fibras sí que se tocaron. Sí, pero no se preocupe, usted le puede seguir diciendo San Francisco y cuando usted pida su intercesión, el Señor va a saber que es de él. Claro. Tranquilísimo. El tercer dato que les traigo el día de hoy es que San Francisco a muy joven edad fue prisionero de guerra. O sea, no solo fue santo, señores, este hombre fue tal calibre de persona que fue prisionero de guerra. A los 19 años, él se enlistó en el ejército y al poco tiempo, pues, batalló en una guerra que se libró entre Asís y Perugia. Ok. Creo que se pronuncia Perugia o Perugia. Serían regiones de la actual Italia. De la actual Italia, y durante esta batalla pues fue tomado como prisionero de guerra y duró todo un año siendo prisionero de guerra, y ya pues al cabo de un año fue liberado intacto, no le pasó nada, pero estuvo ahí. O sea, que pues, preso, vivió prisionero. también ese proceso. También vivió ese proceso bien difícil. Es importante resaltar la intersección del Señor, porque los prisioneros de guerra sufren De muchísimo. todo tipo de cosas. Sí. Eso fue justamente, bueno, él le tocó vivir muchas situaciones difíciles a lo largo de su vida, incluida que vivió las cruzadas. Entonces era un momento en el que la iglesia también estaba muy, muy débil en muchas zonas. Claro, claro. Y cuando él tuvo la intención de iniciar la orden franciscana, él creó un pequeño listado de las reglas o los principios bajo los cuales se regiría la orden franciscana, y fue caminando hasta Roma para presentárselo a el Papa. Y en ese momento el Papa no quería, no estaba de acuerdo y no quería darle el permiso de iniciar esta orden. Y fue a través de un sueño que el Señor le habló al Papa de que San Francisco iba a ser un pilar para la iglesia, iba a ayudar a erigir iglesias. Y por eso el Papa le concedió el permiso para el poder iniciar la orden franciscana, que hasta hoy día sigue siendo una orden de mucho peso dentro de la iglesia. Cuasi orden juanciscana, porque se Casi, llamaba ¿verdad? Juan, Casi giovannicana o giovanista, ¿verdad? Giovanista. Ay, Dios mío. Ya saben, hermanos franciscanos, entre Así paréntesis, giovanistas, vamos a poner. Giovanni, ya sabe que si usted tiene O un Francisco, Juanistas. en cualquier momento dígale Giovanni y él se va a quedar, ¿qué? Si es su novio, no se lo diga.
para evitar Puede problemas. traer otras Esas son cosas que no Por cuadran. favor. Sí, sin embargo, Eso no cuadra. ya hemos hablado de que San Francisco vivió muchas situaciones difíciles y también se le conoce como el patrón de situaciones difíciles, o sea que puede pedir su intercesión por precisamente situaciones difíciles, sobre todo si son relacionadas a enfermedad o pobreza y cautiverio, pues él ha mostrado hacer muchos milagros en ese sentido. Bueno, interceder por esos milagros en ese sentido. Así es. Otro de los datos que les traigo el día de hoy, el cuarto dato, es que, para sorpresa de muchos, San Francisco nunca llegó a ser sacerdote, sino que solo fue un diácono. Porque según él mismo, él no se consideraba digno del sacerdocio. A tal nivel fue su humildad que él consideraba que eso era algo que estaba ya muy por encima de sus capacidades y pues solo se quedó siendo diácono. Wow. Y era muy común, según personas a su alrededor atestiguan, de que él era común verlo a él dolido y llorando por sus pecados. Era una persona muy consciente de su fragilidad y su debilidad ante Cristo. Para que vean, Señor, un gran ejemplo de humildad. El quinto dato que les traigo el día de hoy, un dato un poquito breve, pero también curioso, y es que el primer pesebre o nacimiento, como lo conocemos acá, viviente, que existe documentación, fue organizado precisamente por San Francisco de Asís en el año 1223. En Grecio. Fue el primer pesebre viviente que, o sea, que eran, la idea de que eran animales de verdad que animales tenía. de verdad, así es. Wow. Imagino que cuando hablamos de documentar, es que está escrito en alguna parte, porque no había en ese momento evidencia fotográfica ni multimedia en el que uno pudiera constatar. A lo mejor alguna pintura, algún escrito que le diera a entender a la sociedad moderna que eso fue de esa manera. Así es. Muy Así bien. mismo. También otro dato que les traigo, y es que así como San Francisco vivió su vida con radical pobreza por Cristo y para llevar el evangelio, prontamente él inició este estilo de predicación, también fue adquiriendo discípulos, y su primer discípulo, Bernardo de Quintavalle, hizo exactamente lo mismo que San Francisco. Renunció a todas sus riquezas y posiciones al momento y se dedicó también a vivir sirviendo a los pobres como pobre, tal cual hizo San Francisco, que rechazó y renunció a su herencia, una herencia bastante amplia. Iba a quedar sano. Iba a quedar sano, ese no le iba a faltar nada. Y él decidió renunciar a esta herencia que su padre le había dejado, que como habíamos comentado tenía un padre que era mercader, un negociante, y a raíz de esos negocios habían adquirido muchas posesiones, y él decidió renunciar justamente aquí tengo el nombre del lugar en donde él renunció a todo, que hoy día se encuentra en ese lugar los restos de Santo Carlo Acutis. Se llama la Basílica del Despojo, si no me equivoco. Aquí está. En ese lugar él se despojó de todas sus vestiduras y renunció oficialmente a su herencia, y pues hoy día ahí reposan estos restos de San Carlo Acutis. Este lugar también se encuentra ahí en Asís. Se llama, en italiano se llama Santuario Despogliazione, que en español quiere decir el santuario del despojo. Del despojo. Así es. También otro de los datos que les traigo es que así como él tenía un gran amor por los animales, también los animales tenían Lo amaban una a él. especial atención y amor por San Francisco. Y personas atestiguan que él le predicaba a las aves y que las aves se quedaban todo el tiempo tranquilas sin cantar ni emitir ningún sonido, escuchando la predicación de San Francisco de Asís, para que ustedes vean el poder y la gracia que el Señor pues transmitía a través de San Francisco y sus palabras y sus predicaciones. Amén. Quisiera saber qué le predicaba a las aves. Hubiese sido interesante como conocer. Bueno, sería Porque me causó como curiosidad. Hay varias cosas que hacen las aves que no agradan a las personas. Quizá arrepiéntete por haber
hecho Tal cosa. Tus cosas necesidades encima de la las carreta. Porque de las no había personas. carro, ¿verdad? Bueno. La O de la cabeza de las O de personas. la cabeza de la persona. La cabeza de la gente 9 años. Exacto, ni la entrada de la iglesia. Exacto. Entonces, bueno, nadie sabe, pero el punto y el caso es que ese amor por los animales y por toda la creación del Señor, que como bien mencionaba Jorge, él le decía hermano a los animales o hermana a las plantas, por ejemplo, al sol, demuestra cómo el Señor también nos llama a amar su creación en todo su conjunto, no solamente a las personas. Incluso a los ratoncitos Incluso y a a las los cucarachitas. Ay, San ay, A los Francisco de insectos que a Asís. usted no le gusta encontrarse. Bueno, No, yo bien ahí. uno prefiere llamarle hermano al perrito, al gatito, pero Exacto. hay cosas que yo no quiero no quiero que sean nada mío. Bueno, Lo son hermanos de tú Los bigañuelos, por Ellos ejemplo. no son nada mío. Sean hermanos míos en Cristo, pero como es hermano mío el que vive en la India, lejos. Sí. Así que podemos pedir ese tipo de Bueno. oraciones, claro. Oh, Dios santo. Bueno. Otro Seguimos. dato sumamente interesante que les traigo el día de hoy de San Francisco es que él, como pocos santos, recibió los estigmas de Cristo, Wow. las 5 llagas de Cristo durante su pasión. Pues San Francisco de Asís fue de hecho el primer santo en recibir Los estigmas. Así es, Wow. en el año 1224, mientras él se había retirado al monte Albernia a hacer un ayuno de 40 días en preparación por la fiesta de San Miguel Arcángel, él recibió los estigmas de Cristo. Y una persona que se encontraba con él en ese momento dijo que testificó que cuando sucedió de que él recibió los estigmas, apareció un ángel de 6 alas que en ese momento, y que fue pues quien le otorgó ese don y esa gracia a Wow. San Francisco por ese tiempo. Y bueno, pues desde entonces, el Don resto de su muy vida, San especial. Francisco vivió con los estigmas que a lo largo del tiempo lo fueron debilitando bastante y lo fueron desmejorando Claro. físicamente y desgastando, así como su vida se desgastaba por el Evangelio. Pero fortaleciéndose en el espíritu. Fortaleciendo su Sí. fe, claramente fortaleciendo su fe. Pero es tanto, señores, lo que él recibía, el ataque que recibía de parte del enemigo y también de la misma sociedad por el estilo de vida que él decidió llevar de pobreza, que su propio padre le atacaba a que dejara de vivir de esa manera y que volviera a retomar su vida anterior, incluso llegó a golpearlo para ver si él recapacitaba y volvía a la vida antes de su conversión. Y evidentemente pues Dios pudo más y continuó San Francisco con su evangelio, con su predicación en este estilo de pobreza. Ujú. El dato que les comentaba hace poco acerca de la hermana muerte es que San Francisco justamente le llamaba a la muerte hermana, y cuando él se enteró, porque Dios le dio la gracia de enterarse poco antes de él fallecer, de que iba a fallecer, a pocas semanas de vida, él recibió y exclamó: bienvenida hermana muerte, y pidió que lo llevaran a un lugar específico para él fallecer ahí. Y falleció un 3 de octubre de 1226, justo después de haber escuchado la pasión de Cristo, Wow. del Evangelio de San Juan. Y es por esto que él falleció como en la noche entre el día 3 de octubre y 4 de octubre, y es por esto que se celebra el Día de San Francisco en el día 4 de octubre. Él tenía 44 años de edad en ese momento cuando falleció. Jovencito. Sí, joven. Y fue sepultado en la ¿Pero dónde iglesia queda? de San Jorge de Asís. 4-4. 44 Wow. años. Así es. Y señores, a diferencia de muchos santos que tienen un proceso de canonización sumamente largo o que transcurren muchos años para poder nombrarlos santos, San Francisco de Asís falleció ese 3 de octubre y justo al día siguiente ¿En se serio? empezó a construir una basílica en su nombre por mandato del Papa, y solo 2 años después fue canonizado como santo Wow. por
por el Papa Gregorio IX y fue declarado santo el 16 de julio de 1228, solo 2 años, menos de 2 años después de su fallecimiento. Wow, y tiene mucho sentido porque comentabas que cuando él decidió llevar la propuesta de la nueva congregación, al Papa de ese momento se le mostró en sueños, porque ya la había negado, que era una persona que su propósito venía de Dios. Así Entonces es. se conjuga todo eso para analizar de manera más certera el por qué quizás el proceso que normalmente tarda años, décadas en algunos casos, fue de digamos, en este caso de la noche a la mañana. Ya había conocimiento y profunda causa de quién era Francisco de Asís. Y ya lo que Dios había hecho, así como tú dices, a través de San Francisco en vida, o sea, ya no faltaba tanto para demostrar que realmente este hombre era un santo. Así mismo es, así mismo es. Y ya por uno de los últimos datos que les traigo, y es precisamente, me imagino que muchos de ustedes han escuchado esta oración que también se ha vuelto un canto, que es hazme un instrumento de tu paz, y es precisamente San Francisco de Asís el autor de esta hermosísima oración. Sí, bellísima. En la que se pide, pues se le pide al Señor el que nos haga instrumentos de su paz, y se muestra pues ese estilo de sencillez y de humildad con la que vivió San Francisco de Asís toda su vida. Una de las oraciones para mí de las más bonitas, porque nos enseña precisamente de las virtudes que estás comentando, la humildad. Sí. Porque hay cosas que uno no puede controlar, por más que uno quisiera intervenir, cambiar. Hay personas que tienen un genio y entender que hay que soltar eso. La realidad. Sí, pero sin anestesia lo dijiste, Charina, ¿eh? No. Wow. Me estaba preguntando por qué le gustaba esa oración específicamente. Señores, la vida laboral es difícil. Ahora fue más específica todavía. Más ya sabemos que no es su casa, en el trabajo. Me han contado que la vida laboral no es jueza. Te han contado que... Y eso que ella no es jueza ni no. abogada, así que... Señores, seamos eco precisamente de esta oración que nos invita a ser instrumentos de paz y a ser instrumentos de amor en donde haya odio, ser que lleve yo el instrumentos de amor. unión donde haya división. Así que les invito a que la busquemos, pero no sin antes recordarle para que también ustedes tengan bien pendientes a San Francisco de Asís en sus vidas, y es que a San Francisco de Asís suele pedírsele intercesión precisamente para buscar la paz y la armonía, como lo muestra en esta oración de su autoría, pero también para interceder por la ecología y por los animales, sobre todo en este tiempo donde tenemos tantos cambios en nuestro clima. Es una intercesión muy valiosa para todos nosotros. También, como les comentaba al principio, se pide mucho la intercesión de San Francisco de Asís para momentos de dificultad, sobre todo cuando están relacionados a mucho sufrimiento, a enfermedades o a pobreza. Y también se le conoce como el maestro de la pobreza y la oración. Así que cualquier momento en el que usted se encuentre en dificultad de sostener su oración o de sostener alguna situación o etapa de su vida en donde los recursos económicos usted está metido en una vuelta fea, por ejemplo, estén ajustados, pues pida la intercesión de San Francisco de Asís. Y ya por último, simplemente pues invitarles a que también nos dejemos motivar, nos dejemos mover por este santo que llevó una vida de humildad y de oración y de sacrificio, ofreciéndole también al Señor todas esas dificultades que naturalmente cada uno de nosotros va a estar viviendo. Así que presentémosela diferente al Señor como un sacrificio por el cual Él nos pueda santificar, por el cual podamos ganar santipuntos, señores. Así que pidamos esta intercesión de San Francisco de Asís en nuestras vidas. Amén. Y algo que me gusta mucho, que de hecho estuve leyendo en esta semana, es sobre precisamente el sufrimiento. Uno lo ve como un castigo, pero es parte de la cristificación, porque el Señor no se hizo, o Jesús en su camino, no se hizo fuerte
viendo cosas bonitas, sino enfrentando un montón de digamos, de dificultades. En un bobo feo, en un buen dominicano, en un bobazo. Entonces, por eso me llama mucho la atención la historia de San Francisco de Asís, porque nos invita a eso, a que el dolor no se le corre, sino más bien se afronta para uno ser más fuerte en Cristo, por supuesto. Abrazarlo como nuestra cruz y dejar que nos santifique a través de él. Amén. Al pecho lleva una cruz, ¿eh? Pecho lleva una cruz. Hay que cantarla bien, como la doñita. No. Ay, Dios. No. Al pecho, Ay, no. Vamos a la pausa mejor, señores. Vamos a la pausa. Sí. Gracias, Nicole Mateo. ¿A tú ves? Lo hice en vez de... Ponte ruta,